Bueno, hola chicos, chicas de Sociología de la Educación, equipos de investigación. Este breve video pretende ser un tutorial, como se dice, para ayudarlos y ayudarlas a construir el informe final hacia el mini congreso de Sociología de la Educación. Les pedimos disculpas por no haber podido estar presentes en la clase de ayer, del viernes 13. Tanto la profe Gaby como yo adherimos al paro. Bueno, ustedes saben, consideramos que lo que está pasando es gravísimo, lo que pasó ayer en el Congreso es muy grave. Y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a sacar lecciones de lo que está pasando, de las luchas docentes, porque como viene la mano, se viene cada vez peor. Bueno, les vamos a subir acá un texto que se llama Hacia el mini congreso de Sociología en Educación, con unas guías como para que ustedes puedan avanzar en su trabajo de investigación. En primer lugar, bueno, les voy a decir que pueden ir viendo este video mientras van leyendo el texto, ¿no? En primer lugar, les dejamos un cronograma con fechas. El 21 esperamos recibir la semana que viene un primer borrador, cada una de las tutoras de las comisiones, para ir viendo cómo van en la escritura y el análisis. El 28 empieza el mini congreso, esperamos ahí tener una entrega del informe escrito y empezamos con las exposiciones orales. Les vamos a pedir dos cosas en realidad, primero un informe escrito y después que puedan exponer oralmente los hallazgos de su investigación, que para eso también les vamos a dejar un tutorial en unos días más. Pero bueno, el 28 entonces empezaría el mini congreso y aquellos grupos que ya se sientan capaces de exponer van a exponer el 28 otros grupos van a exponer la semana siguiente, que es la última clase, que es el día 5 de julio. Y ahí terminaríamos. Bueno, ustedes están en este momento cerrando la pregunta problematizadora y realizando entrevistas, encuestas, análisis de artículos periodísticos o lo que vayan a hacer para aportar información para la problemática en la que están trabajando. Con respecto al análisis de las entrevistas, la idea que les vamos a dejar es que escuchen las grabaciones varias veces. No es necesario que transcriban todo. Repártanse para transcribir, para pasar a texto. Pero sí es necesario que transcriban las partes de las entrevistas que les parezcan sumamente relevantes o importantes, que de alguna manera nos alumbran sobre el problema del cual partimos, ¿no? Esas transcripciones después nos van a servir para escribir el informe. Posteriormente, en este texto, les dejamos un comentario. Tienen que escribir un texto de entre 4 y 5 páginas que dé cuenta de sus avances investigativos. Acá les explicamos que los investigadores e investigadoras no trabajamos sobre verdades absolutas, es decir, que construimos avances que nos ayudan a pensar un poco más profundamente la problemática de la cual partimos. Y por eso el texto tiene que tener un tipo de escritura que se corre de la idea de que estamos diciendo verdades demostradas, digamos, ¿no? Como usando frases del tipo, realizamos este avance, pudimos entender esta cuestión que aporta a entender este problema, digamos, relativizando el discurso en el sentido de que el lector pueda ver que los avances en investigación social y educativa siempre son parciales, siempre son aportes, nunca son verdades absolutas y que el conocimiento siempre es inacabado. Una postura humilde y de búsqueda. Bueno, a continuación vamos a trabajar un poquito para esto. Esto lo tienen todo escrito acá, así que yo les voy comentando y ustedes vayan viendo el escrito. Entonces, a continuación vamos a trabajar una guía para realizar este escrito. Acá préstenme atención porque es complicado, pero si siguen esta guía les va a ir muy bien.
Dijimos que el texto va a tener aproximadamente 4 o 5 carillas. Esto de las carillas siempre es aproximado. Va a depender también del trabajo que ustedes hagan. En primer lugar, les planteamos escribir una introducción de aproximadamente una carilla. La escritura de la introducción es difícil y tiene ciertas partes que acá se las paso a detallar. Pero dijimos aproximadamente una carilla. En primer lugar, lo que tenemos que presentar es la situación problemática, es decir, la cartografía de la situación problemática con 2 o 3 párrafos que son extensos, párrafos cargados, en las que describen la problemática y sus dimensiones. Porque la problemática, como vimos, siempre aparece con un montón de cosas, ¿no? Es como que destapa una olla y salen un montón de cosas. Esto, la cartografía de la problemática, es lo que hicieron en el primer parcial. Es decir, tienen que transcribir lo que hicieron en el primer parcial y retocarlo, ¿sí? Según esta nueva explicación y según también las observaciones que nosotros le hemos hecho. Para recordarles un poco, estos 2 o 3 párrafos de presentación de la problemática tienen varias cosas. Primero se presenta el conflicto desde los hechos, después se pueden, digamos, exponer las distintas miradas sobre este problema, porque por eso hay un conflicto o hay un debate. Después pueden hablar sobre su involucramiento personal. Todas estas cosas se las pusimos para el primer parcial. Después, ¿por qué es un problema relevante para la educación? ¿Por qué es un problema relevante para su formación? Y finalmente, los supuestos. Porque nosotros les hemos marcado que ustedes cuando ponían la problemática ya ponían supuestos de por qué pasaba o de por qué a ustedes les molestaba determinada cuestión o de qué es lo que estaba mal de esa situación o por qué. Esos son supuestos. Acá lo interesante es que ustedes puedan identificar estos supuestos y que los expliciten como supuestos. Es decir, ustedes vienen describiendo una problemática, que hay un problema, que hay un conflicto, y ahí tienen que poner, para nosotros suponemos, o uno de los supuestos de los cuales partimos, ¿sí? Es que esto pasa por esto, por esto y por esto, ¿sí? Qué sé yo, yo he leído algunas, por ejemplo, hay un grupo de chicas que está trabajando sobre la reforma, la SRN, la reforma de media, del diseño curricular de educación media. Bueno, para ellas esta reforma traía un montón de prejuicios y ellas lo explicitaban ahí. Pero ahora lo que tienen que hacer es ponerlo, pero de otra manera. Es decir, nosotros partimos del supuesto, explicitando que lo que ustedes están diciendo es algo que ustedes suponen, pero que no necesariamente tiene que ser la realidad. Entonces, una vez que ustedes ponen ahí los supuestos, ¿sí? O que los identifican, pasan a hacerle preguntas a los supuestos. Por ejemplo, en el caso de estas chicas, nosotros suponemos que este tipo de diseño curricular o esta reforma a nivel medio no es conveniente porque tal cosa y tal cosa. Este es nuestro supuesto. Ahora, nosotras nos preguntamos, ¿esto es así realmente? ¿Cómo hacemos para saber más sobre este tema? ¿Por qué nosotras pensamos que esto no es conveniente para los estudiantes de media? Bueno, en fin. Es decir, primero ponen el supuesto, después intentan hacer preguntas, ¿sí? Para un poco discutir consigo mismos y discutir con estos supuestos. A ver, pongamos, no sé, otro ejemplo. Hay un equipo de investigación que está estudiando la participación estudiantil en política. Entonces, los chicos están haciendo esta investigación y dicen, suponemos que no hay un interés real, ¿sí?, de los estudiantes de participar del centro de estudiantes porque hay una apatía general. Esto lo estoy inventando, ¿no? Pero digo, entendemos que hay una apatía, suponemos que hay una apatía general, que hay un individualismo general, que nadie quiere participar. Bueno, estos son nuestros supuestos, pero ¿esto no será realmente así? Porque al hacer así nosotros nos ponemos a indagar de si nuestros supuestos están bien o no. Entonces ahí empezamos a hacerle preguntas a los supuestos. ¿Esto será así? ¿Desde cuándo será así? ¿Siempre los estudiantes fueron de esta forma? No sé, preguntas que pongan en cuestión nuestros supuestos y que nos lleven a querer saber más. Entonces, una vez que ponemos los supuestos,
les hacemos preguntas a esos supuestos, ¿sí? Eso sería, y cerramos ahí dos o tres párrafos de la cartografía. Después, acá, de esas preguntas, derivamos la pregunta problema, que ustedes creo que ya la mayoría la tienen cerrada. Y ponemos la pregunta problema en negrita, bien destacada. Qué sé yo, si vienen preguntando, los estudiantes no participan, ¿por qué no participarán? ¿Siempre fue así? ¿Qué pasa en el instituto? Sí, una serie de batería de preguntas. Esto, y ahí pueden poner una frase así como, esto nos lleva a definir nuestra pregunta problema de investigación, que no me acuerdo cuál es la de los chicos, pero puede ser así. ¿Participan los estudiantes? ¿O por qué no participan los estudiantes del centro de estudiantes? No sé cuál era la pregunta de los chicos. Pero digamos, de esa batería de preguntas, como si fuera un embudo, ¿sí? Plantean una pregunta que va a ser la pregunta problema. Bueno. Después, la idea, eso es una oración, nada más que estaría bueno que la pongan en negrita destacada, porque es nuestra pregunta problema de investigación. Después de la pregunta problema, tenemos que poner el objetivo. Que el objetivo es sencillamente la pregunta problema, pero lo que nosotros quisimos hacer, digamos, ¿no? Lo que nosotros hicimos. Bueno, tenemos esta pregunta. Entonces, para responder esta pregunta, lo que nosotros hicimos fue conocer, indagar, aportar conocimientos sobre la participación estudiantil en el IFDC, ¿sí? Entonces, ese objetivo fue lo que nosotros hicimos lo que nos propusimos y lo que hicimos para aportar conocimiento a esa pregunta. Y finalmente cerramos con los objetivos específicos, ¿sí? Una vez que pusimos la pregunta problema, el objetivo general, vamos al objetivo específico, que eso es bien clarito, es decir, ¿qué acciones concretas hicimos para obtener conocimiento para dar cuenta de esa pregunta? Por ejemplo, en este informe realizamos encuestas, entrevistas a determinados sujetos que nos van a aportar información para saber más acerca de este problema. Esa sería la intro. De todas formas, chicos, chicas, nosotros los vamos a ir acompañando en todo esto. Pero bueno, este video les va a servir para tenerlo ahí. El desarrollo, saben siempre que es la parte más importante, de 2 a 3 carillas. Tiene una parte muy breve al principio, que es el marco teórico, un solo párrafo. Acá la idea no es desarrollar conceptos, sino hacer una presentación al lector de qué autores van a trabajar y de qué conceptos o ideas sin desarrollarlos. Recuerden que acá, al nombrar autores y conceptos, ya tienen que incluir las referencias según norma ZAPA. Ojo y piojo. Y después nos vamos a la parte más jugosa, que es la parte del análisis, que son 2 o 3 carillas. Ya les vuelvo a repetir, aproximadamente. Esta es la parte compleja del texto, ustedes ya lo saben, o de cualquier monografía o de informe de investigación. Acá se cruzan 3 voces. Tienen que relacionar la voz de los entrevistados, de los encuestados, de las encuestadas, o de los materiales que estén analizando, con la voz de la teoría, con los conceptos teóricos que nos aportan luz para analizar esto que dicen estos sujetos, estas sujetas, y la voz de ustedes, que es la que está hilvanando, relacionando e interpretando, ¿sí? Lo que están diciendo estas personas. Aquí lo importante es volver a las entrevistas, partir de las entrevistas, de las encuestas o del análisis de los artículos periodísticos. Entonces ustedes tienen que traer en forma de cita textual a las voces de los entrevistados o entrevistadas que están diciendo cosas significativas sobre su problemática, que apuntan a entender más lo que piensan estos sujetos sobre el problema que ustedes se plantearon, y buscar párrafos contundentes, ricos, extensos, que sean lindos para analizar sobre el tema que ustedes eligieron. Transcriben ese párrafo utilizando también norma ZAPA. Acá es importante el tema del anonimato. En general se pone el nombre de pila,
no hace falta poner el nombre y apellido de la persona. Inclusive muchos investigadores cambian los nombres para guardar la identidad de la persona, porque a nosotros acá no nos interesa la persona en sí, lo que piensa, sino su representación o su sentido del mundo. Eso es lo que nosotros vamos a analizar, ¿no? Entonces, bueno, traen esos decires, los transfieren en una cita interesante y después lo conectan con algún concepto que a ustedes les parezca relevante. No sé, los chicos que están trabajando sobre participación estudiantil en política, quizás quieran traer el concepto de política o el concepto de poder, o quizás quieran relatar un poco de la historia del movimiento estudiantil. Entonces conectan lo que dice la persona con algo de los materiales teóricos que ustedes tienen para trabajar. No sé, los chicos que están trabajando sobre la exclusión del sistema educativo pueden traer acá a Tenti Fanfani para hablar de la desigualdad, cómo la desigualdad sigue impactando en el sistema educativo, ¿sí? Y ustedes son la tercera voz, que son ustedes, que son los sujetos, están haciendo esa conexión y esa interpretación. Bueno, acá se observa con ese tipo de lenguaje, ¿no? Acá podemos observar claramente en los decires de esta persona cómo se sigue expresando la desigualdad de clase en la exclusión de los estudiantes del sistema educativo, bla, bla, bla. Bueno, y así con varios párrafos, varias cuestiones interesantes que a ustedes les resulten interesantes de las entrevistas, las traen al texto, las cruzan con la teoría y las analizan, ¿no? Eso sería el desarrollo. Finalmente, tenemos una conclusión breve de media carilla, puede ser entre media y una carilla. En la conclusión lo que se hace es retomar como un breve resumen de lo que pasó. Volvemos a la problemática, en realidad volvemos al problema, partimos de este problema, aportamos este conocimiento desde las voces de estos sujetos, muy breve, es un párrafo muy breve, un breve desarrollo, un resumencito breve de lo que hicimos en el desarrollo desde la problemática en la que partimos, ¿no? Finalmente podemos poner ahí una reflexión personal, algo que nos atraviesa a nosotros, y se cierra siempre con preguntas abiertas, dando cuenta de que esto es un avance muy parcial, que aportamos humildemente un poco de conocimiento para comprender esta problemática, pero sin embargo hay más preguntas para seguir investigando. Bueno, hasta ahí estamos. Chicos, chicas, Gaby tiene horas de consulta los miércoles presencial de 11 a 13, yo de 10:30 a 12:30. Sin embargo, nos mantenemos en contacto a través de, en el caso de mi comisión, a través del WhatsApp, en el caso de la comisión de Gaby, a través del correo electrónico también, porque, bueno, tenemos poco tiempo y estamos haciendo cosas muy lindas, las problemáticas están muy hermosas, estamos muy contentas con Gaby por el compromiso que están asumiendo en este trabajo y las ganas, pero bueno, trabajamos en condiciones que son estas. Así que bueno, les dejo un beso enorme y escriban y nos vamos comunicando.